Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de Confía en tu poder y tenemos un tremendísimo invitado donde, vamos a hablar de autoconocimiento porque es clave para cualquier proceso ahí de crecimiento personal. Y tenemos, como les comentaba, el lujo de tener a nuestro querido Álvaro Norambuena. Hola, muchas gracias, Ale querida. Confiamos en este poder, confiamos en tu poder. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Yo soy el honrado que agradece esto. Ah, imagínate, yo me siento muy, muy afortunada. Y para los que aún no lo conocen, Álvaro es un destacado astrólogo, autor de 2 libros, de No culpes a Mercurio retrógrado, y ahora acaba de lanzar su nuevo libro que se llama Tu mapa astral. Además, yo, que lo conozco desde hace tiempo porque tuve el lujo de tenerlo ahí de profesor. Él tiene su escuela llamada Astroenergía, donde muchas personas estudian con él año a año. Y vamos a partir ahora preguntándole y conociéndolo más en profundidad para que nos dé también ciertos tips cómo nos podemos conocer a través de la carta astral. Súper. Cuéntame todo lo que necesites, yo estoy a tu disposición aquí, Ale querida, así que feliz de estar acá. Súper. Mira, la primera pregunta que yo quiero hacer es ¿cómo llegaste a la astrología? Bien, pregunta directa, sencilla, fácil, corta. ¿Cómo llego? A través de las casualidades de la vida. Como tú bien, Ale, sabes, las casualidades no existen, sino que son causalidades. Y llego, y es una historia que a veces personas ya conocen en las redes, llego a través de un famoso año que es el año 2010, que es el año del terremoto. Y llego porque una gran amiga mía, a todo esto coincide con el famoso retorno de Saturno, ¿eh? Ah, ¿en serio? 29 años Fueron tenía justo yo, tú. 29 No es tenía yo, casualidad, no no es es casualidad, casualidad. por eso. Y convengamos que el terremoto hace que mi vida se desmorone, literalmente. O sea, en la casa donde yo vivía se inclina, pierdo el departamento. Luego esto fue el terremoto, fue un viernes en la noche, sábado, domingo, ahí en la calle, no pudiendo estar en la casa que me había costado tanto trabajo tener. Como esos checklists sociales que uno tiene, decir, sí, casa propia, luego temprano. Luego el martes me echan del trabajo. El trabajo de como arquitecto, que tenía una empresa que ya me estaba gustando mucho, y me hacían viajar por todo Chile, me sentía pero arriba del pony, como digo yo. Y luego de eso también vienen crisis sentimentales que un poco fue Todo todo junto. junto, ¿ya? Entonces, chuta, el golpe fue fuerte. Yo usualmente tenía la habilidad de reinventarme, o al menos levantarme de los conflictos, pero nunca me preguntaba por qué. Entonces, cuando algo me pasaba, yo automáticamente respondía, hay que levantarse. No tengo idea de lo que es un propósito. Estoy hablando de aquel entonces. Y el terremoto me enseña un poco eso, de decir, ok, nos vamos a levantar. Esta va a costar un poco más porque son 3 puntos importantes, Sí, pero pues, o sea, justo claro, distintos imagínate, frentes. profesional, hogar, sentimental, Claro. súmale todo eso. Y ahí es donde yo digo, tiene que haber algo detrás, algo de un propósito de hacia dónde voy. Y es ahí donde lo bonito de esto es que me di cuenta después del terremoto que en realidad lo que se me había desmoronado era todo lo externo a mí, que yo pensaba que era yo mismo. Entonces cuando quedo yo, en cero digo, vamos a partir desde ahora el potenciar quién soy yo. Fue una idea al viento, no supe nunca que tenía que ver con eso, hasta que una amiga me lleva al Centro de Estudios Cabalistas poquitos meses después. Me dice, mira, yo la verdad no sé cómo aconsejarte, no sé qué decirte. Solo sé que te quiero invitar a algo que a mí me ha hecho bien. Bueno, pero no es religión, ¿cierto? No, amigo, no es religión, sino que averígualo por tu cuenta, pero es filosofía judaica. Ah, porque religión, tú sabes que no, la predisposición siempre Sí, ha sido pues. importante, imagínate. Y llego al Centro de Estudios Cabalistas y me gustó el ambiente. Era como primera vez que sentía que como que la gente se alegraba de verte. Era chorísimo estar ahí. Empecé a estudiar la Kabbalah, me empecé a interesar un poco todo esto de didáctico que tenía de traspasar un lenguaje tan complejo como era la Torá, traspasarlo al Zohar, que es lo que hacen finalmente con la Kabbalah. Y luego ahí ya viene una persona que es la hermana de quien me envió, que entramos juntos, también la mandó a ella. Y llega un momento en que ella, Carolina Silva, me dice, miren, aquí están dando también el curso de astrología cabalista.
¿Y si nos metemos? Y yo digo, a ver, ¿de verdad tú crees en esto? Sí, oye, esa Me, pregunta la he escuchado tantas me veces faltó decir, ¿tú crees en esta porquería, en esta lecera? O sea, imagínate, yo mirando la astrología desde el prejuicio. que todo el mundo y uno ha Exacto. tenido también A eso voy, de hecho lo publico un poco en este en segundo el libro. libro. Claro, ¿cómo nos es fácil hablar de lo que desconocemos y hablarlo con tanta hazaña, ¿cierto? Con tanta crítica. Y ahí entro a estudiar astrología, bueno, dicho sea de paso, a esa persona es a quien le dedico el libro El libro al precio. mayormente, efectivamente. Ella trascendió justamente este año, así que siempre va a estar dedicado para ella. Y ahí empezó a estudiar astrología, y lo encuentro interesante porque me di cuenta que no era el horóscopo, Claro. Que no yo era creo que ser el ese es el horóscopo, principal sí, prejuicio eso que es, mucha gente tiene al tener el primer acceso o acercamiento a esta exacto, herramienta. exacto. Y ahí que empiezo a estudiar me doy cuenta de lo complejo que es este mundo, y no es tan sencillo, tú también pasaste por esa formación Mm. completa, y ahí me empiezo a entusiasmar y pasa Y algo que muy son divertido. años de Son estudio, o años de sea, yo estudio. eso quiero estar, porque yo partí estudiando astrología el 2013. Y si tú me preguntas ahora, yo no me considero una experta. Imagínate, O eso que sea, tienes años de todavía estudio, hay cosas porque empiezan a aparecer otras cosas, las otras cosas, sinastrías, la sí, astrología empresarial, distintas cosas, las proyecciones, estrellas, o sea, estrella fija. es como un mundo que nunca termina también. Es impresionante. Por eso que lo lindo de este mundo, y ahí viene algo que off the record, fuera del podcast, hablábamos con la Ale, lo lindo de tener el foco de atención en algo que haces por el solo hecho de disfrutarlo. Y eso Mm. me empezó a pasar por la astrología. Como empecé a entender el método, no desde el escepticismo lo quise comprobar, pero dije, a ver, ya que aprendí esta herramienta, veamos con algún amigo cercano, veamos cómo funciona. Y empezaron a darse cosas tan lindas como que, wow, me hace mucho sentido, tienes razón en esto, gracias por darme este punto de vista. Entonces mi foco de atención empezó a ponerse en la astrología como pasatiempo, como hobby, como momento de alegría. Y es ahí donde finalmente, usualmente desde ahora, predico que el foco de atención es lo más importante que hay. Porque, Es donde pones tu energía al final. exacto, entonces yo no sabía la consecuencia que iba a tener el hacer aquello por el simple placer de hacerlo. Imagínate cómo se genera después esto, estamos hablando del año 2010, ¿qué es esto? Estamos en 2022, o sea, 12 años después, ya me veo dedicado 100% a esto. Así que sí llegó. Sí, pero tocaste un tema muy interesante, que es al final el prejuicio Mm, que hay respecto a la astrología, per se. exacto. Y es una tremenda herramienta de autoconocimiento. ¿Cómo fue tú, por decirlo de cierta forma, en qué minuto tú sentiste que viviste esa salida de closet? Así como de, Sí. oye, porque hay que decirlo, Es una salida de es clase, una salida, tienes toda la es algo razón. bueno, cada vez yo siento que se ve mejor. Pero Sí. yo me acuerdo cuando yo viviendo afuera, me metí en mi primer curso de astrología, yo no me atrevía ni a contarle a mis papás. O Claro, sea, claro. era algo como muy... Sí. porque sentía o tenía el susto que me quitara seriedad Mm. en otros roles de mi vida. ¿Cómo fue tu proceso? Es muy honesto lo que señalas, porque, claro, uno de repente dice, "Ah, ahora convertido en un astrólogo, quizás más reconocido, no debería contar esta historia". No, me da lo mismo. Es verdad, hay una salida de closet que tiene que ver un poco con el prejuicio social, del cual estábamos todos inmersos en alguna manera, dada nuestra crianza, en el fondo ya. En mi caso tengo ya, voy de la década de los 40, entonces ya tengo 40 y tantos años. Pasa De que, cada los 40 no, pues. no me refiero a la década de los 40 años, yo Ah, soy los del 40 40, años. no, Yo no, ya no, no te estoy echando tantos este años. es momia ya disfrazada, ¿no? Ah, ya. Y pasa que ahí que lo empiezo a practicar finalmente, después del estudio lo empiezo a practicar, y esto para mí era un hobby, que de hecho ni siquiera soy tan consciente de cuánto sabía mi familia de este hobby. No soy tan consciente de eso, no lo recuerdo, no lo sé. ¿Por qué? Después del terremoto me voy a vivir con un amigo, y ahí es donde yo pude hacer todos estos pasatiempos, entonces como vivía con un amigo no había nadie que me lo preguntara directamente. Claro. Tampoco estaba relacionado en pareja con nadie, entonces fue un momento idóneo. Nadie me iba a juzgar por lo que estaba haciendo porque no le contaba a nadie en el fondo. Pero empieza a pasar que luego al cabo de un par de años, pongámosle hasta el 2015, cuando ya empezaron a acrecentarse más la cantidad de sesiones, yo ya tenía agenda ocupada. Por ahí por el año 2014 ya estaba, yo atendía todos los días ya, de lunes a viernes, agenda llena, era un trabajo extra. Y para mí todavía no pensaba como la posibilidad de que fuera un trabajo extra. Para Mm. mí era simple la retribución
de una labor que igual te ocupa tiempo, te ocupa conocimiento, experiencia, listo, ahí está el pago necesario. Y pasa que finalmente yo empiezo a auto boicotear el trabajo mío como arquitecto. Lo empiezo a boicotear, que es cuando tú te empezás a aburrir de lo que haces, cuando ya no te gusta tanto. Claro, prefería estar en lo otro. Y además, uno de repente es súper cobarde en eso. En vez de decir, ¿sabes que valientemente renuncio? Lo boicoteo mejor. Empiezo a producir menos, llego más tarde al horario laboral, no estoy con el mismo ánimo. Eso desencadenó naturalmente en que me echaran de ese trabajo. Y ahí era como decir, bueno, esto es lo que tengo. Y ahí viene el episodio, un episodio que no sé si muchas veces he contado. El día que a mí me echan del trabajo, en gran parte haciéndome la víctima, que también es muy conveniente socialmente cuando uno se hace la víctima, ¿cierto? Ah. Para no reconocer entonces, oh, malditos me echaron. Mentira, si yo quería que me echaran. Pero como suena más fácil, de repente, oh, malditos, malditos me echaron. Llego a la casa junto con Erika, que en ese tiempo era mi polola, ahora mi esposa, a la casa de mis padres. Y les cuento esto, les cuento, bueno, les quiero contar dos noticias, súper importantes. La primera es que me echaron. Se alegraron, me dijeron, sí, hijo, qué bueno, porque nos dábamos cuenta que lo Que no estabas está ahí pasando mal, no estabas contento. contento, ¿cierto? Ya querías un refresh, un cambio. Y la segunda es que, bueno, me voy a independizar. Yo creo que iban a descorchar champaña. Alegría, maravilloso, hijo, qué bueno. Papá, mamá, le digo, sí, ¿y qué decidiste, hijo? ¿Tu oficina propia, arquitectura? ¿Qué vas a hacer? No voy a ser astrólogo. Me imagino la cara. Mi mamá, como, silencio, obviamente, silencio. Como que pasaba esa planta rodadora típica, silencio. ¿Te vas a hacer qué? Voy a ser astrólogo. No, hijo, no. Y se puso seria mi mamá y me dice, no, hijo, no. No, no me parece, no te lo acepto. Le digo, mamita, con todo el amor del mundo, no te lo estoy preguntando. O sea, ya. Lo bueno es que Sí, había tenido un tiempo donde ya había como vivido esa experiencia, ya te exacto, habías dado cuenta y dijiste, ¿sabéis exacto. que me voy por acá, Olin? Voy por acá, exacto, Olin, aún siempre con el susto, ¿ah? Siempre Sí. con el susto. O sea, uno tiende como ser humano a buscar esa certeza que finalmente son simples creencias limitantes, Mm. porque no hay mejor certeza que la experiencia, finalmente. Con el tiempo uno va adquiriendo su propia experiencia. Pasó que decido dar este salto a dedicarme 100% a la astrología, no exento, como te digo, de miedo. Y esto fue como el año plenamente 2015, 2016, ya no recuerdo bien cuál año fue. Y esa segunda mitad de año, cuando ya lo decido, en mi cabeza rondaba las culpas del profesionalismo como arquitecto. Oye, pero estudiaste una carrera difícil, larga, en una universidad difícil, la vas a echar por la borda. Claro. Entonces estaba el fantasma que me presionaba. Y yo decía, mira, si yo voy a intentar astrología un ratito, pero voy a volver a la astrología, o sea, a la A la arquitectura, arquitectura. claro. Nunca volví, nunca volví. ¿Y por qué, en el fondo? Porque es interesante cómo uno finalmente se empieza a dar cuenta que estos son simples autocondicionamientos sociales. Cuando ya me dedicaba a la astrología 100% ese mismo año, iba a algunas reuniones sociales. Oye, y pregunta típica que era hacer en Chile. Hola, ¿cómo estás tú? No te conozco. ¿Y qué haces tú? Ah, bueno, yo soy hasta arquitecto. Arquitecto. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en mi cabeza estaba que van a Claro, el pensar de mí, el prejuicio, como. prejuicio, astrólogo, ¿y qué hacen? El horóscopo, y uno tenía ganas de darte explicaciones porque yo había pasado por eso mismo, pero a la vez me iban a mirar en menos. Todo esto, puras creencias limitantes que Sepo. uno se autoimpone. Y te apuesto que ahora vais a un lugar y decís que eres Me astrólogo y todo el encanta mundo te con pasa la propiedad y carta lo digo, astral. y si me miran raro no importa. Y ahí tiene que ver con un crecimiento de carácter personal, que tiene que ver con el que ya no me importa lo que piensen de mí. Si finalmente yo entendí que yo tenía que romper con esa barrera y salir del closet, como decís tú. O sea, decir, Claro. este soy yo soy el primero en aceptarme ahora. Antes no, antes buscamos esa Esa validación, validación ¿cierto? externa. Buscamos esa aceptación. Entonces, yo entiendo a ese Álvaro de ese entonces. Lo entiendo de decir que le costaba y fue como casi tarea, imposición personal, llegar a la casa, mirarme al espejo y decirme, fuiste cobarde, ¿cierto? Te dio miedo lo que pensara ese otro. Vamos, dale tiempo. Claro. Pero tú finalmente eres quien eres. Y de ahí en adelante ya empecé a decir, soy astrólogo. Independiente de la cara que pusiera a quien se lo decía, porque hay caras para el mundo que te ponen. Sepo. Pues, astrólogo. O sea, la cara que más se repite cuando me preguntan, oye, ¿tú qué haces? Soy astrólogo. Qué bueno, ¿y viste las noticias? No, ¿sobre qué? Se está descubriendo un nuevo planeta. No, astrólogo.
No, astrónomo. Astro. Astrólogo. Y es como que se acuerda la gente que el otro es Es astronomía. astronomía. Y es como súper importante, científico. Y el otro es como casi leer la mano. Y ahí como que te cambian la cara. Como, Ah, astrólogo. Esa cosita menor. Pero convengamos, mantengamos presente que ahora eso a mí no me importa. No me importa el juicio desde el desconocimiento incluso que la persona tenga. Me da lo mismo. claro. Yo entiendo que tiene que ver con desconocimiento. Así que feliz diciendo habiendo salido del closet en ese Sí, momento. y yo quiero aquí recalcar que tú fuiste de los pioneros, porque yo me acuerdo que, Mm. como yo comentaba, yo partí estudiando astrología afuera, cuando estabas estudiando en Barcelona, y cuando llegué dije, ¿sabes qué? En verdad esto me encanta, quiero profundizar. Yo también estaba en un momento acercándome a mi retorno de Saturno Sí, en pues. ese momento, y me puse a buscar, a buscar acá dónde podía estudiar, y llegué a Álvaro. Y debo decirlo que en ese momento, que igual yo creo que ya fue hace unos 6 años, yo creo. Sí, calculo. Sí, 6 años 6 años. era algo que estaba Todavía todavía no, y había muy calentando pocas motores. personas que se Exacto, dedicaban a la astrología y menos que exacto. hicieran clases. Sí. Entonces yo también quiero destacar aquí que tú fuiste como bien pionero, que ahora igual ha ido... Bueno, eso te iba a Sí. preguntar, ¿cómo sientes que ha ido cambiando la percepción hacia la astrología? Bueno, efectivamente, en aquel tiempo, de hecho, cuando yo me creo la cuenta esta famosa de Instagram, Claro, astroenergía, ahí para que Astroenergía, todos vayan a yo le seguir. digo a todo el mundo, y convengamos que ha crecido tanto Astroenergía que ahora hay gente que trabaja para nosotros haciendo las lecturas. Yo les digo siempre a los chiquillos, yo cuando abrí esta cuenta yo no tenía a quién seguir. Yo no Claro. sabía a quién se dedicara porque yo conocía a los de la vieja escuela, que son como nuestra generación anterior, que son grandes próceres, grandes maestros, como quien me formó a mí, que es Alejandro Lagos, como Gonzalo Gonzalo Pérez. Pérez, claro. Tenemos grandes próceres que son de otra generación. Y claramente son efectivamente las antiguas, o sea, no son muy dados a las redes sociales. Entonces cuando yo llego acá decía, ¿a quién sigo? Entonces de alguna manera es como pionero. Había un par más en Chile, no sé si un par más, con suerte uno o dos. Y ahí es donde se forja esto de que la astrología empieza a crecer lentamente, pero sobre todo yo lo notaba con las consultas, el petitorio de carta astral. Entonces la Claro. gente cada vez más iba yendo a la consulta y ahí es donde tengo una pequeña reflexión al respecto. Cuando alguien me pregunta, pero ¿cuál es la comprobación de esto científicamente? Siempre le gusta meter la palabra científicamente. Esto es como medio falso, es medio charlatanesco, dicen algunos. Hago la siguiente reflexión. Si tú te invitan a probar un nuevo café y tú pruebas ese café y te encanta, Lo i- recomendáis. Claro. innegablemente. Pero si vas a probar ese café y te das cuenta que era un café cualquiera, jamás lo volvería a recomendar y menos lo volvería a tomar. Entonces yo a veces me pregunto, ¿la gente cree que la misma gente es tan tonta para seguir yendo a sesiones que no le hacen sentido? Claro. Por eso que la astrología en mi modo de ver las cosas empieza a crecer desde algo que me encanta, que es el boca a boca, el uno a uno. Más que por darnos cuenta ahora masificación de redes, ahora está masificado, pero en Claro. ese tiempo era boca a boca. Entonces se sentía ese fragor intenso que iba creciendo a poquitito, este con el otro, y le conté a este, también estudié con este otro, ahora estudio contigo, que convengamos que eso a mí me encanta. O sea, no se abandere nadie con una forma de enseñanza, pruébelo a todos, porque Mm. finalmente hay astrólogos muy buenos. Ahora están llenos. Entonces, en este minuto siento que esto es simplemente la consecuencia de lo que empezó a crearse hace unos 10 años, más que nada. Claro. De años de que uno empieza a dar cuenta que la astrología ya no es lo que se hacía en los años 80, que era como entra la astrología a Chile, que es más que nada en el horóscopo, que se entiende que era un formato televisivo. Y más que nada, y acotemos eso, el horóscopo es diversión, es divertimento. Mm. Y era la sección de diversión de los matinales. Y eso empezó a claramente a seguir ese camino, y ahí tenemos la gran división. Pero la astrología real, pura seria, no tiene que ver ni con la predicción ni con la adivinación. Dato al margen, aprovechando lo que te digo, todavía me provoca curiosidad cuando voy a ver, por ejemplo, que mi libro está en algunas librerías y tú tienes que ir a ver en qué categoría está. Está Claro. bajo el rótulo adivinación, predicción. Entonces, todavía no hemos cambiado completamente esa Claro. manera de pensar. La astrología no es adivinación, a pesar de que exista gente que lo utiliza Sí. para esos fines, pero que ya hemos visto los resultados que ha generado. En el... Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? O sea, yo quiero complementar lo que tú estás diciendo, que cuando a mí
Porque estas mismas preguntas a mí también, bueno, con el libro Sincronía Hacen. Lunar, o sea, para mí yo diría que Casa 7 empezó a ser como una salida del closet y ya el libro Sincronía Lunar fue Maravilloso. ya Sí, la qué salida mejor. del closet oficial. Eh, y con comentarios como, oye, pero yo no sabía que a ti te Sí, gustaban estos ¿cierto? temas, Claro. oye, pero yo no sabía que... Bueno, Más o menos, algunos como bien amables, otros y como, oye, otro, quién te viera y quién te no, ve. mi abuelo pobre, bueno, mi abuelo es español y se vino para la guerra civil, se jugó Perfecto. bien, Bien a la bien a la antigua. Bien a antigua. la Y ahora me dice, antigua. yo no sabía que tú eras bruja. Claro, sí. Ay, yo Sí, como, ay, pues. hombre. Sí, bruja, claro. Bueno, pues se compró el libro, lo leyó, pobre, yo creo que se le estaba cayendo el pelo. Pero bueno, Lindo, pero qué bello. amoroso de irlo a Amoroso. comprar y leérselo, mi abuelito. Eh, Ojo que si lo leyó empezó a entender más cosas. ¿Eh? Sí, pues supongamos. supongamos, sí. Tengámosle anhelo. Pero lo que yo sí le trato de transmitir a todas las personas es que la astrología siempre ha estado, ya ha estado en la religión también. O sea, tú vas a Praga y las iglesias tienen Exacto. el reloj astrológico Sí, o ciertos suelos en Sicilia tienen la astrología y los absoluto. signos también. Entonces, y si tú te vas más antes, o sea, los Babilonia, egipcios, egipcio. Babilonia, o sea, la astrología siempre ha estado y los grandes emperadores, Alejandro Magno tenía su astrólogo para ver Exacto. si era momento de Sí, atacar, no era momento de atacar. Entonces, de que la astrología ha estado presente, ha estado siempre presente, exacto. de que estuvo hasta presente en ciertos momentos, hasta ligado a la religión, que por algo está en ciertas iglesias, Sí, solo que bueno, después hubo un quiebre con el pensamiento, o sea, y se empezó a descreditar, exacto. pero en el fondo Exacto. yo creo que ahora simplemente se está volviendo a integrar Pensemos como debería que la ser. arqueología era parte de la vida cotidiana de la antigüedad. O sea, incluso en documentaciones que se tiene en los periodos de precivilización, estamos hablando de antes de los egipcios, que hay poca documentación, pero que ya se están descubriendo los primeros lenguajes escritos, la escritura apócrifa, por ejemplo, de los babilónicos. Antes de eso, estos muchachos vivían en cavernas, Claro. que un poco tiene que ver con una bola que voy un poco más atrás, pero convengamos que el periodo de glaciación, que es un periodo súper normal, es del menos 12.000 antes de Cristo. Entonces, en ese minuto, luego que viene este periodo de deshielo, los seres humanos, en el fondo, se estaban acostumbrando a vivir en estas cavernas, en estas cuevas. ¿Y te acuerdas de las pinturas rupestres? Sí. Entonces, ¿qué pintaban ahí? Pintaban toros, pintaban pescados, y uno piensa, ah, era lo que comían. No, constelación de Tauro, constelación de Piscis, ya manejaban aquello. Ay, Por eso que heavy. incluso corre no es teoría, para mí es una verdad, pero la teoría de que finalmente en aquellos años se construye la esfinge. A ver, científicamente hablando, los que quieren mantener de que la egiptología es reciente, de menos 3.000 años, eso que está quedando cada vez más obsoleto. La esfinge es erigida en el periodo de la era de Leo, que es justamente opuesta a la era de Acuario, a la que vivimos Ahora, actualmente. claro. Es por eso que la esfinge marca el león. Y el león está mirando la constelación del Leo porque estábamos en la era del Leo. Y ahí Ah, estaba que eso no lo el sabía. cuarto simbolismo en las pirámides de Gizeh, que está el simbolismo, donde llegaron los científicos ya con este conocimiento y decían, mira, aquí se ve la alegoría, por ejemplo, Acuario, el símbolo de las alas, si esto simboliza Acuario. Mira, aquí se ve claramente el símbolo del toro, aquí se ve el del escorpio, estamos hablando de los signos fijos. Y se quedaron pensando, pero me falta la alegoría del león, ¿dónde está? Está frente a tu cara, la esfinge. Entonces, finalmente, toda la planicie de Gizeh es un mandala astrológico notable. Eso no tenía idea. Y por eso que te digo, como bien Interesante. dices tú, ha estado siempre en la cultura de todos nosotros. Y un poco, Sí. Y bien, o también sea, en la religión, en la porque religión, eso quería ojo llegar, que los sí. tres reyes magos que iban persiguiendo la estrella para Jesús en Belén, bueno, el 6 de enero es el día del astrólogo, o Dicen sea, que, los reyes claro. magos eran tres astrólogos Bueno, básicamente. tú cachas que realmente la historia de los tres reyes más antigua es que las tres reyes respondían al cinturón de Orión. Los tres reyes que finalmente Ah, antiguamente se llamaban los tres reyes, las tres Marías. Nosotros ahora conocemos esas tres estrellas como las tres Marías, pero antes se llamaban los tres reyes. Y el día ah, 25 de diciembre siempre se produce que se alinean estas tres estrellas, conocidas como los tres reyes, en la misma línea con la estrella más luminosa del cielo nocturno que es Sirio. Y si tú trazas una línea, marca exactamente el lugar físico por donde va a amanecer el sol el 25 de diciembre. Los tres reyes siguen la estrella más luminosa que anuncia el nacimiento del Salvador. Por eso te decía que, aprovechando eso mismo con la religión, desde la era de Leo, que todas las religiones fueron solares.
la adoración del sol era primordial, independiente de sean monoteístas o politeístas, el sol es el ente primordial. Entonces, por eso que coinciden que las religiones, todas adoran el 25 de diciembre como el día del nacimiento de sus mesías. Horus nació el 25 de diciembre, Jesús el 25, Krishna. ¿Y por El qué? 25. Porque es el día en que el sol nace. El sol porque estamos cerca del solsticio de invierno. El sol por fin empieza a avanzar. Entonces, finalmente, algo que se repite en las religiones es el sol como figura central y los 12 que acompañan, los 12 apóstoles, los 12 signos del Signo del zodiaco. zodiaco. Está todo ligado finalmente. Es como un lenguaje que se ha transmitido desde eso que teníamos como tradición oral. Ahora bien, es cierto que las mismas religiones también lo utilizan a su conveniencia, claramente. Pero es un lenguaje que ha estado bien, como dices tú. Claro, y que ha estado siempre Sí. presente. Oye, y te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo, bueno, porque como decíamos antes, la carta astral, el Sí. fondo es una foto. ¿Por qué no le cuentas a las personas que nos están escuchando qué es la carta astral y qué puede decir de ti? Mira, la carta astral, en términos muy sencillos, es un diagrama que se forja al momento de tu nacimiento. Y se forja desde la perspectiva terrestre, teniendo en cuenta que hay múltiples herramientas como metodología inductiva, no quiero sonar muy complejo. A ver, convengamos que la astrología y la carta astral se llama método inductivo. A través de la inductividad, ¿de qué se trata esto? Tú empiezas a establecer ciertas premisas particulares que te llevan a una general. Por ejemplo, tú dices, mira, cada vez que ha nevado, la nieve que cae es blanca. Entonces, la próxima vez que nieve, si es blanca, lo voy a aseverar como una cuasi verdad, ¿cierto? O sea, eso va a cambiar solamente cuando caiga nieve y esta sea roja o de otro color que no sea blanca. Mientras eso no pase, es algo que nosotros asumimos como verdad. Ese es el método inductivo. Entonces la astrología tiene, y aquí también separándonos del horóscopo, la posición del Sol en el momento de tu nacimiento. Pero además ese Sol tiene una configuración que geométricamente se vincula con distintos planetas. Esto lo empezó a estudiar sobre todo Claudio Ptolomeo, cerca del 100 después de Cristo. Y Ptolomeo empieza a decir, a ver, empecemos a estudiar un sinnúmero de personas, pongamos 100 personas, por ejemplo, que tienen esta misma configuración, y ahí Ptolomeo empezó a darse cuenta que había cierto lenguaje misterioso oculto de los astros que tensionaban, dirigían la mirada. Lo mismo entonces en una carta astral, no es que la carta astral te vaya a decir cómo eres, no es una predicción, sino que simplemente la sumatoria de tendencias que ojalá en tu vida tengas que experimentar. Pero la pregunta es, ¿cuándo tengo que experimentar? Cuando tú elijas, es tu libre albedrío. La carta astral te dice, mira, la vida probablemente te va a enfrentar a esta situación, esto, y también te va a decir, y aprovecha tus talentos. En el área laboral te recomiendo que vayas por acá, en el área profesional por acá, en el área sentimental, mira, revisa esto. Esto es como que lo que más te acerca finalmente a lo que es tu verdad. Por eso que como vuelta larga digo, la carta astral es el diagrama en esencia de quién eres tú. Y nuestra labor es acercarse cada vez más a quién soy yo Aquí soy, finalmente, claro. en esencia. Y potenciar lo que es Ejo. único de cada uno. Entonces de repente uno se pregunta, ya, ¿y qué pasa con dos personas que han nacido el mismo día, a la misma Esa es una hora, típica pregunta a que la te misma hacen ciudad, siempre, en el como y mismo los hospital? mellizos, ¡Pum! los Los mellizos. gemelos, claro, Los gemelos obligatoriamente nace uno primero que otro. claro. Sí, ya está descartado ese ejemplo. Convengamos que incluso el ascendente va cambiando y por 2 minutos puedes tener distintos signos ascendentes, por 2 minutos de diferencia. Sí, Así po. que el caso de dos personas que han nacido en el mismo minuto, a la misma hora, mismo todo, misma cama y nacieron iguales. No sé, los dos morenos. Van a saber. Igual a todo, como le encanta a la gente, decir, ah, todo igual. Son dos personas que no son idénticas, aunque tengan la misma carta astral. Aunque la carta astral sea idéntica, no son personas idénticas. Porque la carta astral te dice que tu trabajo de vida va a ser similar al niño que tienes al lado que acaba de nacer. Similar, si quieres decirlo, virtualmente igual. El trabajo que tienes que hacer en esta vida es virtualmente igual. Pero tú naces y al segundo número 2 o 3 de tu nacimiento te tomó una madre. Una madre que tiene otra realidad cultural, socioeconómica distinta y que por lo tanto te dará mayor o menor cantidad de herramientas para desarrollar lo que tú vienes a trabajar en este mundo. Puede que entonces, en términos ya mucho más didácticos, una carta astral te diga que tienes que escalar el Cerro San Cristóbal al menos una vez en tu vida. Y el otro niño que nació a la misma hora, mismo mensaje, tienes que subir el Cerro San Cristóbal. Pero ¿cuándo lo hacen? Libre albedrío. Tú ves cuándo, porque es el camino de tu propia experiencia. Nosotros podemos un poco decirte, te vas a tener que enfrentar a esto.
Lo puedes Claro. poner lo que más quieras. También vas a llegar a generar tu máximo talento en esta zona. Puedes demorarte, por ejemplo, habiendo estudiado esto, como lo que nos pasó quizás a nosotros. Pero va a llegar un minuto en que va a ser más grande esa pasión y esa vocación. Y vas a tener que tomar la decisión de renunciar. Y esa salida de closet que hablábamos hace un rato es una responsabilidad personal. Tú decides cuándo lo haces. Por eso que no hay Claro. una predicción en la carta astral, sino que es una radiografía que te muestra qué es lo que debes trabajar, enfrentar, potenciar y los lugares que te recomendamos por dónde dirigirte. Tú haces el trabajo, es tu decisión. Claro. Y una pregunta, las personas que llegan, que ya tú no estás atendiendo Aunque a veces vuelvo, a personalmente, veces a vuelvo, veces, a veces vuelvo, por joven. pero tú veis que la gente que más se acerca a la carta astral, a conocer, a leerse su carta, eh, o a estudiar astrología, ¿qué es lo que tú ves que están buscando? Bueno, es interesante pregunta, es tan interesante que la respondí también en mi libro, en el último, en tu mapa astral. Esto es una anécdota que inspiró ese libro. Estoy tentado a contarla. En el libro lo pongo como aprendizaje, lo cuento igual como anécdota, pero en realidad ya la voy a contar entera. Pasa que en un minuto, ¿te acuerdas cuando te dije que estaba ejerciendo como arquitecto y a la vez paralelamente ya estaba atendiendo en casa? Entonces tenía como el doble trabajo. Una jefa de aquel entonces se enteró de esto. En el fondo no era oculto. Se entera y me pregunta, oye, supe que te está yendo bien con la astrología. Yo digo, explícame qué significa bien, porque no sabes a lo que te refieres. Bien económicamente, bien porque tiene mucho auge. Me dice, no, porque parece que va harta gente a visitarte y cuéntame cuánto. La pregunta que me hizo, ¿y cuánto ganáis con eso? Ella quería sondear un poco si es que estaba teniendo un trabajo extra. ¿Cachai? Le digo, mira, lo importante es que harta gente está viniendo y eso es un dato súper simbólico. Me dice, pero harta gente como cuánto. O sea, le digo, tengo ocupado de lunes a sábado. Lunes a sábado en el horario que me quedo. O sea, por lo menos estoy tratando a 7 a 8 personas a la semana. Y me responde literal, no sé si vamos a tener que editar esto, pero literal me dice, wow, la gente está cagada en este país. Me estoy Así hueveando. me dijo. Le digo, ¿cómo gente cagada? Sí, pues así como que necesita ayuda. No, está equivocada. La gente va porque le encanta conocerse. Es un trabajo de hacerse cargo de saber por qué estas cosas me están molestando, el botón del astrólogo para que un poco me aclare la película. Luego tú verás hacer tus tratamientos, ir al psicólogo que tú queráis, pero... Y ahí respondo la pregunta. La gente que va es gente que quiere conocerse y que Claro. está súper bien la gran mayoría, otros que están con duda, otros estarán en un Pero por eso, porcentaje están con bajo, dudas y quieren conocerse, o sea, al final, otros estarán pasándolo mal. Un porcentaje bajo, si yo tuviera que sacar el porcentaje, será un 10% que está mal. Incluso lo exageré, yo creo que un 5%. El resto quiere conocerse, quiere decir, mira, yo entiendo mi potencial acá, pero ¿qué me estará pasando? Y la carta astral tiene esa facilidad de un poco diagnosticarte en las premisas generales. De decir, mira, yo creo que claro. está pasando esto por esto, ahora complementamelo tú. Por eso que las cartas astrales necesariamente para mí tienen que ser en presencia del consultante. Porque yo necesito evaluar la experiencia que tú has tenido en tu vida también. Eso no puede Claro. quedar al margen. Sí, yo para mí estar teniendo esta conversación con Álvaro también me viene como flashback, porque yo cuando me metí a clase, claro, yo estaba en esta búsqueda de todas estas cosas que me encantan, y me acuerdo cuando tú me la viste, Sí, y yo estaba trabajando en el banco, y tú me miraste y me dijiste, eh, bacán, seguro estás bien, yo me escapé, me acuerdo una hora de almuerzo. lo Y, recuerdo. y tú me dijiste, bueno, te debe estar yendo bien en la pega para arrancarte en la hora de almuerzo, pero yo no te veo en esta pega más largo. Me acuerdo así de ese comentario. Y bueno, y después se fueron dando distintos cambios y Sí, hemos seguido conversando. Eh, pero me imagino que también eso tú lo vives y lo ves con muchas personas. O es lo sea, que tanto. el ir viendo transformaciones personales. Es lo que tú dices, yo ni siquiera te dije va a ser así, solamente te dije te veo en otra eh, instancia superior distinta. Ahora, la decisión siempre la tomas tú. claro, Y fue lindo ver esas transformaciones como ves tú, lo he visto en mucha gente. Eso lo hace como gratificante, pero no por mí, sino por la persona que lo vivió y comprobó en carne propia que había algo más que lo llamaba y que por razones distintas, sea prejuicio social, sea porque estudié una carrera y no puedo abandonarla,
Cuando se decide abandonarla, dice, wow, aquí estaba mi felicidad. Eso es lo que a mí me genera gratificación realmente. Claro. O sea, en el caso tuyo, recuerdo aquel día, era un día soleado, Sí, mediodía sí. efectivamente, tú andabas con pantalón negro, de hecho, nos sentamos tú a la izquierda mía y empezamos a Sí, conversar esta carta astral, efectivamente, que se veía un poco borroso porque entraba mucha luz. Entonces yo proyectaba la carta astral. sí, pues en ese minuto tú la proyectabas Exacto, o ahí. sea, con las imágenes guardadas, En el... flashback absolutamente Sí, de lo que son esos momentos. Entonces, aprovechando también de decirte, verte a ti ahora como entrevistándome en este podcast, lo encuentro maravilloso. Porque esta es la Ale que quizás yo pude ver en la sesión a través de la carta astral. sí, Esta es la Ale, la verdadera, no quiere decir que la otra no fuera la verdadera, esta es la esencia de ella. Aquí ella sonríe, aquí ella ay, disfruta, aquí ella goza, entonces eso qué me llena el alma. lindo. Sí, yo estoy de verdad muy agradecida y heavy que siento que he sido muy parte también del camino que yo he tenido la suerte, porque es una suerte. Oye, y te quería preguntar, ¿cómo alguien que tal vez no puede verse la carta astral en este momento o le gustaría empezar a sondear, Sí, eh, que siga ciertas cuentas, sí. pero dice, oye, ¿cómo esto afecta a mi carta astral? Que, bueno, Al- además de recomendarles Ajá. el libro de Álvaro, que es literalmente, o sea, yo que hubiese dado por tu libro hace unos años cuando Sí. uno estaba en clases, porque es como el mejor resumen, o sea, el cuadro resumen, Es o sea, es verdad. como escucharte a ti en clase y acompañado de los mejores apuntes, o sea, Bueno, el libro tiene esa particularidad. La razón por la cual la escribo es que cuando los estudiantes iban a clases, sobre todo las clases presenciales, yo tenía una pequeña bibliotequita ahí. Y me decían, profe, ¿algún libro que nos recomiendes para astrología en general? Sí, yo tengo los que siempre recomiendo, por ejemplo, Las 12 casas de Howard de Sastorta, Howard, es como claro, un que eso también, clásico. No, pero profe, algo para la carta astral en específico y para practicar para la con personajes, para interpretación, interpretación. Yo decía, no hay. Y pasaron muchos años repitiendo la misma respuesta, no hay. Y decía, ¿sabéis qué? Voy a tener que crearlo lo yo tengo que crear yo, finalmente. claro, ¿Y qué pasó? ¿Y cómo llego a la otra persona que está también dedicada al libro? Fue un día que le estaba haciendo su revolución solar, que se llama Mariana, que estábamos haciendo la revolución solar, y me dice, amiguito, pero, bueno, yo tuve la formación contigo, me dice, súper entretenido todo, pero ¿dónde puedo conseguir un libro para además yo practicar con cartas astrales de otros personajes de la historia? Y digo, no hay. claro, Así que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro que encarne la metodología de la interpretación de una carta astral en la manera más sencilla que me es posible, porque ya conversamos que es claro, complejo el idioma, de la manera más didáctica que yo tengo para que tú tengas, como bien lo dijo Ale, este pequeño manual, que es ideal haberlo tenido en clase porque claro, no existía, ¿cachai? En Chile no hay ningún libro que te enseñe a leer la carta astral. Hay libros que llegan a Chile de autores maravillosos, pero en Chile no estaba creado claro. un manual de verdad, ¿cachai? Para que tú digas No, y paso de uno, paso 2, paso 3, interpretación, como interpretación. porque libros que digan, oye, si tal planeta te cae en la casa 12, en la casa 10, esto, Eso es súper hay general, general, es súper pero de general. cómo interpretar o interpretar Exacto. los ángulos entre planetas y ¿Qué de forma priorizar? didáctica es el primero. Exacto, entonces el libro nace finalmente como respuesta a mis estudiantes. Por eso que este es el libro que yo quería escribir, porque finalmente es plasmar en obra lo que siempre conversamos en clase, que es el Claro, ejercicio de la interpretación de la carta astral. Con este libro tú puedes ver el alcance que tiene, incluso a través de los cuatro personajes de la historia, puedes hacer un poco el ejercicio de ver, oh, mira, cómo ahora se traduce la metodología que supuestamente yo aprendí en este libro posicionado en estos personajes. Entonces, eso es lo rico un poco de haber escrito esta sí. obra que tiene que No, ver y está con... maravilloso, estoy segurísima que va a ser un éxito. Yo tuve la suerte de que me lo dedicara. Lo Sí, tengo por aquí, no pueden verlo, pero lo supuesto. tengo en mis manos. Está hermoso. Sí, está precioso. Y perdí la pregunta anterior que me hiciste. Siempre las tenía, pero me hiciste dos preguntas. Una que tenía Ah, que ver con el bueno, libro. sí, es que iba a preguntar como qué tips o qué le Ah, recomendarías exacto. a personas que quieran autoconocerse, pero claro, Exacto. poder empezar a aplicarlos para ello. Y ahí fue como que dije, en verdad, el Mm, libro es una muy buena manera sí, de partir. Pero ¿qué planetas, sí, qué dirías tú hacia alguien que está empezando a asomarse o que de repente está medio escéptico, pero está exacto. con esa necesidad, ese bichito de autoconocerse? Y está escuchando este podcast de que dice, oye, tal vez la astrología tiene algo para mí. Que sabes que es verdad que cada planeta en nuestra carta astral es un potencial. Entonces yo quiero ser súper responsable en decir,
yo te puedo nombrar que tienes tremendo potencial, pero no lo puedo afirmar como fehaciente si tú no lo has trabajado. Por eso que no basta con que yo te diga, hoy tienes Marte en Tauro, mira qué maravilloso, pasa esto y lo otro. No. Lo que sí es mucho más, te va a servir mucho más, es lo que conocemos en astrología como los tránsitos. Para mí el Claro. tránsito más potente es la luna. La luna es lo más potente. Ahora, si tuviera que dar algunos tips de los momentos actuales, estamos con Mercurio retrógrado. Estamos con la mayoría de los planetas retrógrados. Un poco dar algunos tips, sobre todo sobre estos planetas en tránsito que pueden ser aprovechados súper didácticamente. Hablemos brevemente de las retrogradaciones. Uno siempre tiene el miedo de Mercurio retrógrado. Mercurio siempre ha sido simbolizado como el planeta de la comunicación, ¿cierto? El intelecto, la mente. Y cuando llega Mercurio retrógrado, como que todo lo que tiene que ver con comunicación se cae, ¿cierto? Yo por eso estoy grabando ahí a dos manos. A eso me refería, nosotros estamos grabando igual. ¿Por qué? Porque nos estamos resguardando. La Ale se está resguardando por si falla algo. Ah, tiene el B. ¿Cachai? Entonces, finalmente, no es que no podamos hacer nada con Mercurio retrógrado. Significa que el planeta nos está diciendo que este es el momento donde está funcionando más tranquilamente. No lo presionemos, no le demos esa acción, no nos forcemos a decir tengo que tener las ideas claras porque en este minuto nos desconcentramos, se nos va la idea y eso es súper natural. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad que ve aquello como algo negativo. No puedes fallar, no puedes equivocarte, no puedes permitirte reflexión porque en la sociedad contemporánea la productividad es premiada. Y es por eso, esa es la explicación de por qué los planetas retrógrados eran vistos como un maleficio. Porque la retrogradación implica reflexividad. Este es el minuto, Mercurio retrógrado, para que usted reflexione con la familia, evoque recuerdos, repase materia, vuelva a tomar ese libro que había dejado antes. Claro. Tómese el tiempo para usted, el tiempo para no hacer bien las cosas, el tiempo para fallar, el tiempo para divagar. O sea, yo me lo estoy Etcétera. tomando full, yo aproveché y dije, viene Mercurio retrógrado, Claro. escribir. Y ahora estoy Escribir, así. exacto. Entonces, si nosotros empezamos a leer los Mm. astros de esa manera, como en la recomendación que nos tienen, ahí finalmente somos nosotros los dueños de crear nuestra vida, pero en función de la recomendación. No es que el planeta Mercurio retrógrado va a decir que va a pasar esto y lo otro. No, no, te está diciendo, mira, este es un minuto que la mente le tenemos que dar un poquito más de descanso. Ahora usted tómelo, déjelo, cosa suya. Es como que yo en la meteorología, que dicho sea paso es una ciencia y nunca es tan vilipendiada como la astrología, te dicen va a estar nublado en la playa y usted quiere hacer un evento el fin de semana. Bueno, va a estar nublado, así que usted tiene la Claro, decisión de ir aprovecha. igual o no. Si usted quiere, entonces va a ir, va a cerrar con carpa, se va a resguardar y va a ir igual a la playa. Tú puedes ir igual a la playa con lluvia. Tú tomas la decisión. Es solamente una ventana para decirte, ahora si tu intención es ir al fin de semana a la playa, a broncearte y tener un carrete con tu amigo bronceado, mira, créeme que te recomiendo que esperes al fin de semana siguiente. Claro. Eso es lo mismo, mirado desde la meteorología, lo mismo que pasa con la astrología. Yo te recomiendo ciertos potenciales, pero tú finalmente tómalo o déjalo. En ese sentido, para mí siempre ha sido la luna uno de nuestros grandes baluartes. Entonces hay dos cosas finales que quiero contar. Lo de los nodos y lo de las lunas. Las lunas para mí son fundamentales y para eso tienen un tremendo libro, Sincronía lunar. Sincronía Lunar. Más allá de eso de verdad, o sea, algo que conversamos por WhatsApp nosotros probablemente, los estudios recientes de neurociencia y neurocientíficos que descubrieron los neurotransmisores asociados finalmente a las Sí. fases lunares. Es maravilloso. Mark Filippi, para quien lo quiera anotar, descubrir que, por ejemplo, para fases de luna nueva tenemos la acetilcolina, que tiene que ver con ese espíritu de vamos con Vamos, todo, el inicio, energía. energía, ¿cachai? Entonces, ¿cómo va a ser casualidad que esos neurotransmisores se secretan preferentemente en los momentos de las distintas fases lunares? No es Sí, po. casualidad, es finalmente entendimiento del cómo tiene una injerencia en nosotros, en nuestro cuerpo humano. Y Entonces, eso es claro, es darnos cuenta de que nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, como parte, o sea, es iluso pensar que la luna le va a afectar las mareas ahí a los botes y no claro, nos va a afectar a nosotros. O sea, te aseguro, cualquier persona que trabaja en embarques, en esto, en el rubro marítimo, sí. tiene súper claro cuándo hay luna llena, las mareas. Los pescadores tienen súper claro. Y oye, si nosotros somos naturaleza. Algunos eh, detractores sí decían que, claro, es como una ilusión pensar que a pesar de estar constituidos por alto porcentaje de agua nos afecte, porque si tuviéramos en vez de hechos de agua, en vez de hechos de aceite, ya la luna no afectaría. Entonces es un poco la mirada del detractor. Yo digo, es que pasa que finalmente todo evento que rodea tu vida está ahí para que tú lo consideres, pero tú también tienes la elección
de no considerarlo. Claro. Y eso también, o sea, cualquier detractor va a saber que yo puedo, por ejemplo, aceptar la recomendación de mi médico que me dice, consume menos por acá, cuidado con este hábito. Y finalmente digo, nah, si no me va a pasar nada. Claro, Tú finalmente puedes elegir ser cuán consciente o cuán menos consciente. Entonces, claro. no es una cosa que pase por distracción o no. Pasa porque son ya cada vez más numerosos los estudios que señalan que los ciclos de la luna afectan el comportamiento humano, así como los ciclos planetarios. Entonces, el tips final es, este es el minuto, bueno, sobre todo el minuto de los nodos norte y sur. A ver, los nodos son puntos matemáticos que tienen que ver con la intersección entre la órbita que se llama eclíptica, que tiene que ver con el Sol y la Tierra, y la órbita lunar. Se intersectan en dos puntos y se llaman nodos lunares. Ahora, en términos didácticos, ¿qué significa? Didácticamente, los nodos están hechos para que usted reciba un mensaje que está dado para toda la humanidad en ciertos momentos. Mensajes que no se repiten en 18 años, que son en el fondo lo que se demora un nodo en volver a la misma situación. Entonces, estamos viviendo una situación que se llama nodo norte en Tauro. Nodo norte en Tauro, entonces, cada uno lo puede buscar en su carta astral, pero más allá de eso, como recomendación general, tenemos que conocer de dónde viene todo esto. Siempre se dice la frase que hay que conocer nuestro pasado para avanzar tranquilamente hacia el futuro. En tiempos de pandemia el nodo norte estaba en Cáncer. Por lo tanto, en tiempos de pandemia, la recomendación para toda la humanidad era acércate a lo canceriano, Al al hogar. hogar, a la familia, al escucharte, habitarte, sentirte. Habrá gente menos consciente que diga, no, a mí no me pasó nada, pero en realidad casi todos nos encerraron en pandemia en la casa, en el hogar, y estaba obligado a convivir consigo mismo. Ese es el nodo norte en Cáncer. Uno aprendió de aquello o no, es una elección personal. A uno le sirvió esta pandemia, el encierro para hacer un cuestionamiento sobre sus vidas, maravilloso, recibiste el mensaje del nodo norte en Cáncer. Luego, en junio 2020, cambiamos el nodo norte en Géminis. Por 1 año y medio, en Géminis era el mensaje de, este es el minuto que usted se informe. Busque conocimiento. ¿Qué conocimiento? Claro. El que tú quieras. Sin juicio. Diviértete aprendiendo, incluso de cosas que antes nunca habrías estudiado. Fue la proliferación de los lives, Sí. conversaciones en vivo. Oye, qué interesante el tema que están tocando. Oye, qué lindo el libro que salió Sincronía Lunar de la Luna. Oh, reseña. Sí, Adquiere pues nosotros lo conocimiento. lanzamos con Nodo Con Nodo Norte Norte en en Géminis. Géminis. Adquiere Sí. conocimiento. Y una vez que tengas el conocimiento, Nodo Sur va a estar en Sagitario. El conocimiento te va a servir para que elimines las creencias limitantes. Creencias Claro. Sagitarias. Actualmente, entonces, ya entrando en enero de 2022, el Nodo Norte está en Tauro. Entonces, haciendo el camino de seguidilla, lo que te pide Tauro es, ahora enfócate en consolidar lo que tiene realmente valor para ti. Entonces, ¿qué valor va a tener para una persona que sí hizo el trabajo de encerrarse consigo mismo con el nodo norte en Cáncer, entenderse, habitarse, luego buscar conocimiento sin prejuicio de decir, no, estos son charlatanes, versus el otro que dijo, a ver, pero quiero escuchar. El que hizo ese recorrido, ahora la vida tiene otro sentido y otro valor. Y es lo que tú vas a construir ahora con el nodo norte en Tauro. Busca tu sustento, busca tu equilibrio, lo que a ti te genera esta sensación de estar estructurado, estable. Ese es el territorio taurino. A cada quien nos confiere una distinta información, cada quien siente seguridad en cosas distintas. Claro. Busca tu seguridad, materialízala y construyela. Eso es ahora. De ahora hasta mediados de 2023. Claro. Así que ya escucharon, todos ahí orientarse el Nodo Norte, como bien decía Álvaro, es como el llamado que uno tiene a trabajar en Construye tu este. estabilidad, lo que te da seguridad a ti Y, personalmente. y ahora en este momento está en Tauro, que es como decía y te suena tan bonito también, el construir la estabilidad y la seguridad también Exacto. después de lo que hemos ido viviendo también. Exacto. Y dejando atrás, porque cuando el nodo norte está en Tauro, claro, el nodo sur está en Escorpio. Escorpio. Exacto. También algo tiene que ir muriendo, algo hay que dejar atrás. Entonces, Exacto, algo tiene que ir muriendo y dejar de quejarnos porque pucha, soy víctima del sistema. claro, Como el cuerpo le toca siempre vivir situaciones como al límite. Pucha, es que por la pandemia pasó esto y lo otro. Véalo como una oportunidad. Más que como una queja de por la culpa de que salió este gobierno electo, es que pucha, ahora la economía. No, véalo como una oportunidad. Más que la queja. Esa es la idea de Scorpio. de Escorpio. Oye, yo creo que aquí, hoy se me pasó tan rápido, tan Sí, muy rápido. rápido, no sé. Oye, Álvaro, pregunta, Ya. ¿dónde te pueden encontrar?
Bien, en las redes, en Instagram soy Astroenergía y en realidad, o lo rápido es, me pueden googlear Astroenergía o Álvaro Norambuena y les voy a salir hasta en la sopa. Maravilloso. Más que nada ahí me encuentran porque esos son mis dos nombres. En el fondo uno es mi nombre y el otro es mi empresa, que nunca pensé que iba a ser una empresa, pero así me ubican fácilmente. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. También están sus 2 libros Sí, en las librerías, librería. en todas las librerías de Chile, en Busca Libre. También envíos para todo, porque este podcast sale para todo el mundo, entonces para todo el mundo lo pueden pedir a través de Busca Libre que les llegue a la puerta de su casa. Muy Claro. bien, maravilloso. Oye, muchas gracias, Alvarito. Qué suerte tenerte acá. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Que se sea. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.